Muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de Zoom del taller de gramática en la capacitación de taquigrafía parlamentaria. Me acompaña en esta oportunidad la profesora en letras, Luz Escobar, a quien cedo la palabra en este momento. Buenos días a todos, es un placer contar con ustedes. Me pone muy feliz poder ser parte de este proyecto. Yo he estado colaborando con Alba desde el inicio de las clases y con todo el equipo, y ahora lo voy a hacer de una manera un poco más visible, pero sabiendo que, como ya lo han dicho anteriormente todas las colegas, este es un equipo muy grande y con mucho empeño hemos trabajado para llevarlo a cabo. Entonces ahora, para que sea más dinámico y para que ustedes vean que el trabajo en equipo siempre es más fructífero, queremos hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces, sepan que pueden contar conmigo, que vamos a estar presentes todas las profes, todas las docentes, y que estamos justamente para que este proceso de enseñanza y aprendizaje sea bueno y llegue a ustedes, llegue de una manera que pueda ser no solamente como un logro académico o un logro institucional, sino como un aprendizaje profesional y laboral, ¿sí? Bien, estuvimos hablando la clase anterior sobre las actividades, ¿sí? Y la clase anterior vimos la actividad número 1. Tuvimos la oportunidad de leer con Alba las diferentes respuestas y desarrollos que ustedes han dado. Ahora Alba les va a dar una retroalimentación con respecto a esa actividad. Bien, como decía Luz, hemos recibido e incluso seguimos esperando las actividades de aquellas personas que todavía no han remitido la actividad número 1, que consistía en redactar en primera persona la trayectoria educativa de cada uno de ustedes, que en realidad a nosotros nos ha servido un montón, porque de ahí hemos podido recabar datos referidos a la edad, lugar de residencia de ustedes, estudios cursados y estudios que están cursando en la actualidad. Así nos hemos podido dar cuenta que esta capacitación trasciende la ciudad de Formosa, va hacia el interior provincial, incluso a otras provincias argentinas y a ciudades de nuestra vecina República del Paraguay. Es lindo saber que a pesar de las distancias, con esta capacitación, con este taller, estamos unidos de un modo diferente a las clases tradicionales, y por ahí no conocemos nuestros rostros, pero sabemos que detrás de pantalla están todos, y bueno, eso nos llena de satisfacción. Ahora, respecto a la importancia de esta actividad, es, como les decía en clases anteriores, saber con qué conocimientos o saberes previos cuentan ustedes, como para nosotros a partir de ahí profundizar o dar origen, iniciar nuestros contenidos. También hemos podido observar a través de los trabajos remitidos el cumplimiento o no de ciertas pautas que nos ayudan a todos, que el trabajo sea prolijo, ordenado. Como primer tip, digamos, es leer la consigna que las profes vamos dando en las actividades. Por ejemplo, en la primera actividad decía consignar en el margen izquierdo superior de la hoja datos personales. Hemos observado en algunas actividades que, bueno, estas se han consignado del lado derecho o en un lugar diferente al que uno por ahí solicitó. No es que hacemos referencia a lo estricto de la actividad y que hay que cumplir a rajatabla, sino como para ir acostumbrándonos a leer consignas y a interpretar las mismas. De repente, por la prolijidad o la presentación, felicitamos a aquellas personas que de repente cumplieron con esta orden, digamos, esta consigna,
de colocar los datos personales del lado superior izquierdo y han repetido, han copiado la consigna como para que el que corrige o el que lee siga los pasos de esas consignas. Por ahí dentro del cuerpo de taquígrafo nosotros decimos, tenemos que acordarnos que nosotros somos fedatarios de lo que ocurrió en el día de hoy. Pero hay personas que este documento lo va a leer dentro de 15, dentro de 20 años. Y sí, el orden en que ponemos el título y que después aparece la ley o la resolución o la declaración en el apéndice, el orden que nosotros fuimos empleando y fuimos respetando hace a que el lector a futuro pueda encontrar lo que nosotros fuimos respetando, digamos. No sé si soy clara. Respetar las consignas, tener siempre el mismo orden, como para que el trabajo se haga de acuerdo a lo que nos pidieron, siguiendo las consignas. Otra cuestión que yo les recalcaba, como para ir haciendo ya una modalidad de trabajo, nosotros trabajamos, por lo menos en este taller vamos a tratar de hacer eso, trabajar en hojas A4, fuente Time New Roman, el tamaño de fuente 14 y el hecho de justificar ese texto. Hace que cuando uno lee se note el orden, se note la prolijidad, porque después nosotros cuando vamos a volcar el texto de las profesoras de taquigrafía nos van a dictar, queda como encuadrado, queda como enmarcado, queda como prolijo al emplear este tipo de letra y este tipo de papel y formato, como para ir acostumbrándonos a una dinámica de oficina, digamos. Yo tengo anotadito acá que los que no enviaron, no duden en enviar su trabajo. Nosotros vamos a leer el trabajo de cada uno de ustedes. Así vamos a ir completando nuestra grilla y nos sirve enormemente para la parte de estadística. Como dato les puedo decir que tenemos alumnos que van desde 16 a 65 años. Por eso les decía, nosotros ir adaptando los contenidos, el modo de explicar, el modo de reafirmar, el modo de volver a explicar y reiterar, como decía los otros días, la profesora Ana Núñez, parece muy fácil el tema de ir repitiendo y ir haciendo el rengloncito como en nuestra época cuando estábamos en primer grado, repetir cada una de las letras, en este caso repetir los signos gruesos, los signos finos, los rasgos gruesos, los rasgos finos, hace a una dinámica aunque sea rutinaria. Con respecto a la actividad número 2 que fuera enviada ayer, sería como un repaso de lo que vinimos viendo en los videos y en las diapositivas. Sería lexemas, morfemas, procedimientos de formación de palabras. Acá nosotros habíamos dicho, como para reforzar un poquito eso, que el lexema equivaldría a la raíz de las palabras, a las cuales siempre se adjunta, o se adosa un lexema que digamos que complementa y va ayudando a el proceso de formación de palabras. La raíz es la parte principal de 4 categorías gramaticales, del sustantivo, del adjetivo, del verbo y de los adverbios. En estos 8 puntos que vamos a desarrollar de trabajo de fijación en este taller respecto a proceso formativo de palabra, vamos a ir viendo que en cada uno de nuestros puntos se repiten otra vez y tenemos que identificar la raíz y las desinencias. Con respecto a los morfemas, acuérdense que habíamos hablado que los morfemas podían ser dependientes e independientes. Los independientes son los que funcionan solos, como las preposiciones, los determinantes, las conjunciones. Y, ni, que, para, pero, más, aún, sino, a, ante, son términos que funcionan solos. Los dependientes, acuérdense ustedes que pueden ser derivativos. Dentro de los derivativos tenemos los nominales, los flexivos nominales y los flexivos verbales.
Esto siempre se da y ustedes van a identificar. Y como los otros días les decía, no se preocupen si de repente no se acuerdan de estos términos, de esa clasificación, derivativos, independientes. Es mucho a lo mejor para los que todavía no entraron en este término o en esta parte de gramática. Simplemente tienen que darse cuenta y fijar que tenemos una raíz y a esa raíz se le agrega un complemento, un morfema flexivo nominal que me puede indicar género, si es masculino o femenino, y número, si está en plural o en singular esa palabra. Entonces, acuérdense, una raíz a la que yo le agregué un término, le agregué un elemento más, le agregué un morfema nominal, en el caso de que sea, supónganse ustedes, perro, tengo la O, que es un morfema derivativo, flexivo, que me indica género masculino, esa O. Y en el caso que yo diga perros, me va a indicar que es masculino, plural. Esa partecita que le agregué a la raíz, se llama morfema derivativo nominal. En el caso que yo a una raíz le agregue otra parte, me puede determinar que es un verbo y a través de esa desinencia, de ese morfema derivativo verbal, yo me voy a dar cuenta en qué modo está, en qué persona está, en qué número está ese verbo. Entonces, simplemente eso. Hay una raíz y otra parte que le adosamos que nos indica género, número, en el caso de que sea un sustantivo, por ejemplo. Y de lo contrario, si es un verbo, me indica el modo en el que está, la persona en el que está, el modo, el tiempo. Eso con respecto a los términos que ya los venimos viendo de morfema y lexemas. En cuanto al procedimiento en sí de formación de palabras, son varios los procedimientos. Hay muchos procedimientos. Ahí tenemos el de derivación, que acuérdense ustedes que hablábamos de sufijos y prefijos. También teníamos el de composición, donde la palabra tenía dos raíces y tenían significado en forma independiente. En el caso de parasíntesis se complicaba un poquito más, pero era combinación de los procesos anteriores. Proceso de derivación y composición, por ejemplo. Esto simplemente para recordar lo que habíamos dado en las clases anteriores y de lleno vamos a entrar ahora a lo que es la actividad en sí. Después vamos a repasar un poquito que no solamente, cuando hablamos de proceso formativo de palabras, no solamente hablamos de agregar sufijos, de agregar prefijos para formar familias de palabras, sino que el hecho de las siglas, por ejemplo, también son procedimientos formativos de palabras. Las siglas, las abreviaturas, eso vamos a ver en las clases siguientes. Como primer punto, tenemos la consigna acá. Yo le cedo la palabra a la profe Luz, que nos va a acompañar en la interpretación de los puntos 1 y 2 de la actividad 2. Bien, nosotros ahora vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver las resoluciones, ¿sí? Esta actividad está en el campus. Ustedes siempre recuerden revisarlo cada tanto, todos los días, si pueden, pero si no pueden, por lo menos lunes, martes y miércoles. Ustedes saben que pueden hacer sus consultas. Tampoco se olviden que las consultas tienen que ir dirigidas al mail de capacitación-taquigrafía@legislaturaformosa.gov.ar y en el asunto deben escribir si es una duda para el área de gramática, para el área de taquigrafía o es una duda informática, ¿sí? Recuerden eso. Bien, veamos bien. En el punto número 1 y el punto número 2 están relacionados, ¿sí? Se vinculan de manera estrecha, entonces pueden resolverlos o desarrollarlos de una sola vez, ¿sí? Fíjense que en el punto número 1 nosotros tenemos que hacer es clasificar estas palabras en simples, derivadas o parasintéticas, ¿sí?
Y el número 2, lo que tenemos que hacer es separar estas palabras en lexemas y morfemas, ¿sí? Veamos entonces la primera palabra. Siempre, siempre que ustedes dividan en lexemas o raíz, ustedes le pueden llamar lexema o raíz, ustedes eligen ese nombre, ¿sí? Está bien igual. Siempre que ustedes dividan en raíz y desinencia, ¿sí? O en afijos, porque recuérdense que los afijos se dividen en prefijos y sufijos, ¿sí? Siempre hagan la familia de palabras. ¿Yo cómo voy a encontrar la raíz de rico? Cuando hago la familia de palabras de rico. Rico, puedo tener ricura, puedo tener rica, ¿sí? Sí, pasa por el sabor. Pero si yo voy de rico, de tener bienes, de tener dinero, tengo que encontrar otra familia de palabras, ¿cierto? Pero, por ejemplo, acá tenemos 3 de seguido. Rico, ricachón, enriquecer. Si yo me fijo bien, el sonido de esa raíz siempre va a ser ric, ric y ric. ¿Qué me quiere decir eso? Que si la constante en las 3 palabras es ese sonido, eso significa que la raíz o el lexema de esta familia es ric. Y nos puede generar dudas, quizás enriquecer. Ya llegaremos ahí, ¿sí? Pero vamos primero con rico. La raíz de esta palabra es ric. Y esa O es un morfema flexivo de género. Ustedes pueden ser más específicos y decir que es un morfema flexivo de género masculino, ¿sí? Porque yo también puedo decir, esa mujer es rica. Entonces, esa O está marcando un género. En el caso de ricachón, como ya encontramos la raíz, la ponemos sin ningún problema. Y achón, ¿qué es? Un morfema derivativo, ¿sí? Es un sufijo, porque está después de la raíz. A eso lo llamamos sufijo. ¿Y por qué es derivativo? Y porque formó una palabra distinta con un valor, con un significado distinto. No es lo mismo y no se usa en el mismo contexto rico que ricachón, ¿sí? ¿En qué momentos utilizamos ricos y en qué momentos utilizamos ricachón? Ustedes pueden pensar en distintos contextos de la oración, de los textos, y nos vamos a dar cuenta que tiene un significado distinto, ¿sí? Inclusive ricachón muchas veces puede utilizarse peyorativamente, ¿cierto? De manera de burla. Bien, entonces no es lo mismo. Vamos ahora a enriquecer. Quizás ahí nosotros nos podemos perder, porque decimos, pero yo tenía ric en las otras dos, tenía la R, la I y la C. Pero acá que tengo una Q, seguida por una U. Pero no desesperéis. ¿Por qué? Porque el sonido es el mismo. Ric, tanto en ricachón como en rico, hace el mismo sonido en enriquecer. Porque nosotros sabemos que en nuestra lengua varias veces, varias letras, varios símbolos tienen el mismo sonido. Y esto es importante porque pasa también en taquigrafía. Como ya las profesoras Ana y Amelia nos han explicado, gitano suena igual que jinete, pero la letra es distinta. Es lo mismo acá, es lo mismo en nuestro sistema, en nuestra lengua materna. Enriquecer, ric sigue siendo la raíz. Lo único que yo acá voy a marcar R, I, Q, U, ¿sí? ¿Qué es en? En es un morfema derivativo, porque todo prefijo, porque en está antes de la raíz, por lo tanto es un prefijo, todo prefijo es un morfema derivativo, ¿sí? Nunca duden de ponerle morfema derivativo al prefijo, porque no existe un prefijo que sea un morfema flexivo, ¿sí? Después tenemos terminación er, y esto les tiene que recordar a los verbos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 tipos de verbos en infinitivo en nuestro idioma. Ar, er, ir, amar, temer y partir, que muchos de nosotros los hemos dado en el secundario o quizá en otro momento de nuestras vidas, ¿sí?
¿Y por qué le ponemos morfemas flexivos verbales? Y porque todos los morfemas de los verbos son flexivos. Ahí aparece la E, que después ya vamos a ver con detenimiento, se llama vocal temática, y la R es la marca de infinitivo, ¿sí? Todos los verbos en infinitivo, ustedes elijan el que quieran: comer, huir, ser, hacer, todos terminan en infinitivo en ar, er o ir, ¿sí? Bien, con la siguiente palabra, Alba les mostrará el desarrollo. Bien, fíjense, la siguiente palabra es suavidad. La raíz o lexema sería suave. Fíjense, si hablamos, por ejemplo, de suave, suave va a ser su raíz. Si hablamos de suavecito, suave va a ser su raíz. En este caso tenemos suavidad. Suave es la raíz o el lexema, a la cual se le agrega un sufijo, en este caso idad, que es un morfema derivativo. En el caso, fíjense, de gorro, que es la siguiente palabra, acá tenemos que gorro es una palabra simple. Gor sería la raíz o lexema. En este caso es masculino, singular. El morfema flexivo es de género, la O. Puede ser gorra, entonces ahí el morfema flexivo de género va a ser la A. Gorros va a ser morfema flexivo de género O, y la S que nos va a indicar que está en plural. La próxima palabra es imposibilidad, donde la raíz o el lexema es posible. Se le ha agregado un prefijo, que es un morfema derivativo, im, y también un sufijo, idad, como morfema derivativo sufijo. En el caso de estas palabras, digamos que vienen a alimentar un poco lo que decíamos del proceso formativo de palabras, ¿se acuerdan? Por sufijación o por prefijación. En este caso de suavidad se le ha agregado el sufijo idad. En el caso de imposibilidad se le ha agregado un prefijo im y un sufijo idad. Las próximas, Luz. Sí. Veamos bien empedrado. ¿Por qué? Porque esta es una palabra parasintética. Recordemos que las palabras parasintéticas necesitan, exigen tener tanto un prefijo como un sufijo derivativo. ¿Por qué? Si yo pienso en la raíz primera de empedrado, la palabra que dio origen a todo, voy a pensar en piedra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El verbo es empedrar, pero no existe la palabra pedrar ni empedrar. Entonces, para que exista la palabra empedrar, necesito necesariamente tener un prefijo y un sufijo en relación con la raíz, que es pedr, ¿sí? ¿Cómo saco que es pedr? Porque tengo piedrita, pedrea, empedrar, ¿no? Si yo voy buscando las palabras, atiendan a esto, muchas veces pueden tener un diptongo, ¿sí? Dos vocales en la raíz, pero no significa que esa no sea la raíz, ¿sí? Ya vamos a entrar en diptongos, no se preocupen, pero para si ustedes hacen la familia de palabras de piedra, se van a dar cuenta que tienen un diptongo en piedra, ¿sí? Pero eso es normal. Bien, em es un morfema derivativo, pues es un prefijo. Después tenemos la raíz, que es ped. La A, que es el morfema flexivo verbal, es la vocal temática. ¿Por qué es la vocal temática? Porque yo tengo, como les había dicho anteriormente, los morfemas flexivos verbales, que son ar, er, ir. Entonces, en ese ar, er, ir, la A, la E y la I son las vocales temáticas, ¿sí? Y se van a repetir en otras palabras. En este caso, esa A viene de la vocal temática del verbo. La D, nosotros diríamos que es el morfema derivativo del sufijo. Y la O, el morfema flexivo de género, porque también existe empedrada.
Quizás ustedes hayan dado en el colegio las terminaciones ado, ido, ada, ida, para formar participios o formar adjetivos. Acá lo hacemos un poquito más segmentado, pero sigue siendo lo mismo. La terminación ado y ido son para participios y para adjetivos. La A se subdivide para la vocal temática, la D, como está, prácticamente es la bandera de este morfema derivativo, y la O es el morfema flexivo de género, ¿sí? Porque podemos tener una A también ahí. En contraposición a esta O la A que vemos al final de la mayoría de las palabras, como puede ser gato, gata, tenemos camisa. En camisa, camis es la raíz, ¿sí? Y esa A, quizás nosotros tendemos, o nuestro primer pensamiento es, termina A, tiene que ser un sufijo de género, tiene que ser un morfema flexivo de género. Sin embargo, este no es el caso. ¿Por qué? Porque no existe camiso. Nuestra lengua no tiene una variante, en este caso, para el femenino o para el masculino, sino que esa A está formando y está armando la palabra en sí, ¿sí? Entonces es un morfema derivativo, es un sufijo. Siempre hagan ese truquito de fijarse si existe la variante para el género masculino o para el género femenino, ¿sí? Bien, por último, en este punto tenemos la palabra aterrizar. Yo pienso en las palabras terreno, terrenito, tierra, ¿no? ¿Y la raíz cuál va a ser si pienso en todos esos? Ter, ¿sí? Esa es la raíz. Una vez hallé y pude identificar la raíz, me fijo que tengo antes de esa raíz un prefijo, por lo tanto es un morfema derivativo, en este caso a. Tengo el morfema derivativo, que es un sufijo is, porque está después de la raíz. Y por último, los sufijos flexivos verbales o los morfemas flexivos verbales. Terminación ar, ¿sí? Que es lo que estamos hablando ahora, cómo se forman justamente los verbos en infinitivo. Ar, ir. Respecto al punto número 3, la consigna dice, señala los sufijos que encuentres en las siguientes palabras. Responde qué 3 raíces reconoces. En esta lista de palabras tenemos sanidad, sanatorio, salero, lavadero, salado, salina, lavable y lavatorio. Fíjense que nosotros decíamos que las palabras tienen raíz o lexema y desinencia o morfemas. En este caso, en esta lista de palabras, nosotros tenemos que se repiten 3 raíces. San, fíjense, en sanidad, en sanatorio, en sanitario. Después tenemos salero, sal, que se repite en salero, en salado, en salina. Y lav, que se repiten en lavadero, lavable y lavatorio. Ahí tenemos en la primera palabra sanidad, como decía recién, su raíz o lexema es san. Después de esta raíz tenemos el prefijo, que es morfema derivativo, sufijo y dad. En la próxima palabra vuelve a repetirse la raíz, que es san, a, que es un morfema flexivo verbal. Ahí aparece lo que decía la profe Luz, vocal temática, de sanar, viene de la segunda conjugación, terminación ar, la a, vocal temática. Y torio, morfema derivativo sufijo. Esa sería la primera raíz que encontramos, san.
Ahora, otra raíz que podemos observar es sal. Fíjense, a partir de sal, por formar mentalmente la familia de palabras, podemos hacer salero, salsita, y una infinidad de palabras que van derivadas de la palabra base sal, y en este caso, salero sería un sufijo que se adhiere a la raíz para formar la palabra salero. La próxima palabra es lavadero, otra raíz que encontramos acá, lav. En este caso, otra vez está el morfema flexivo verbal, la vocal temática. ¿Por qué? Y porque si hablamos de lavar, la terminación es ar, nuestra vocal temática, la que nos indica a qué conjugación pertenece, es la a. Y a esa raíz lav, más la vocal temática, se acopla, digamos, el morfema derivativo sufijo, que en este caso es ver. La próxima palabra es salado. Fíjense que tiene la misma raíz que salero. Formamos otra palabra a partir de la raíz sal, otra vez con la vocal temática en ese morfema flexivo verbal que es la A, acordándonos que viene de salar, terminación ar, la D, que es morfema derivativo sufijo, y en este caso salado, que va a ser masculino, singular, nos está indicando el género. Por eso hablamos de un morfema flexivo de género, que es un sufijo, porque podemos hablar también que la comida está salada. En este caso, la palabra propuesta es salado, hablando en masculino. La próxima palabra es salina, también tiene como base, como raíz o lexema, sal, a la que se le agrega el sufijo morfema derivativo ina. La próxima palabra es lavable. Fíjense que tiene la misma raíz que lavatorio y que lavadero. En este caso, lavable, tenemos la raíz lav. Nuevamente aparece nuestro morfema flexivo verbal, vocal temática, en este caso es la, porque habla de lavar, primera conjugación. Y ble, que es el morfema derivativo sufijo. Otra palabra que es lavatorio, viene también de lavar, su raíz es lav. Ahí tenemos nuevamente la vocal temática, la A, y torio, que es un morfema derivativo sufijo. Entonces, en esta lista de palabras tenemos tres raíces bien visibles: san, sal y lav. Este ejercicio hicimos como para afianzar un poquito y que sea más fácil el tema de determinar ante una cantidad de palabras cuál es su raíz. Y como decía Luz recién, en nuestro cuaderno marquemos, y por ahí jugamos, marquemos las palabras y hagamos una listita de familias de palabras, y la parte que se repite en todas ellas va a significar la raíz, como en este caso sal, la o san. Bueno, y hasta ahí sería este punto. Bien, siguiendo con el punto número 4, nosotros les proponemos que ustedes puedan identificar los lexemas o raíces y los morfemas, ¿sí? Y ustedes verán si estos morfemas son sufijos o prefijos, ¿sí? No se les pide más que eso, solamente marcar prefijo, lexema o sufijo, ¿sí? Veamos la primera palabra. Tenemos imparable. Imparable, nosotros pensamos, viene de parar. Negamos con in, que es el prefijo, y la raíz es par. ¿Por qué es par? ¿Por qué solamente esa es la raíz? Porque el verbo es parar y el verbo se divide ya en par, ar. Entonces, solamente par es la raíz, porque ar ya es el morfema flexivo verbal de esta terminación que yo les estoy diciendo que es ar, er, ir. ¿Por qué?
es importante que nosotros tengamos en consideración esto, porque los verbos dan orígenes a sustantivos, adjetivos, adverbios. Nosotros tenemos que tener en consideración esto, ¿sí? Justamente por lo que le sigue a la raíz o lexema. ¿Y qué es esa A? Esa A, la terminación esa hable, también vamos a tener en ante, de cantante, ¿sí? Esa A viene del verbo, ¿sí? Y ustedes dirán, pero ¿cómo sabemos que viene del verbo? Porque pensemos en el verbo temer. El verbo temer hace temible, ¿sí? O el verbo partir, hace partible, ¿sí? Terminación ible. La terminación de e ir hacen ible, porque es justamente de esa vocal la que viene, ¿sí? hace i. En cambio, la a de parar se mantiene imparable. Que si ustedes en realidad disfrutan haciendo estas estructuras, se van a dar cuenta de que nosotros como hablantes nativos de esta lengua, hacemos esto todo el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta. Podemos formar palabras nuevas y hacer estos procesos y no nos damos cuenta. Entonces, nosotros ya sabemos hacer esto. Ahora solamente tenemos que ponerlo en estructura. Y el sufijo ble, ¿sí? Que forma usualmente adjetivos. Bien, después tenemos desorbitante, que nosotros pensamos, bueno, órbita, ¿no? Dividimos porque es orbit, el lexema o raíz, des, el prefijo, a es el sufijo que de nuevo viene del verbo por orbitar, y la terminación te, que forma adjetivos también, ¿sí? Transoceánico. Trans es un prefijo que se utiliza sobre todo en ciencias como biología, geografía, ¿sí? Ocean, ¿sí? De océano, ese es el lexema. Y la terminación ico. Quizás ustedes lo hayan hecho entero la terminación ico. No está mal, pero es mejor si ustedes pueden notar que esa O en realidad es un sufijo de género, porque yo podría decir transoceánica, ¿sí? Entonces, esa O está marcando el género masculino. Bien, vayamos a vicepresidencia. Vice es el prefijo, president es la raíz o lexema, y las terminaciones en cia siempre son morfemas derivativos, ¿sí? Son sufijos. Usualmente hacen referencia a lugares o posiciones, ¿sí? A poderes también. Superabundante. Abund es la raíz, abundar, ¿no? Super es el prefijo, la A, de nuevo, es esta vocal temática que viene de abundar, y terminación de. Fíjense que es lo mismo, la misma estructura, por más que sea otro prefijo y otro sufijo, el mismo sufijo, perdón, de desorbitante, ¿sí? Acá tengo super y en otro tenía des, y en la raíz es distinta, pero son similares las estructuras. Biodegradable. Acá, esto es una cuestión teórica. Muchos teóricos dicen que bio en realidad es un prefijo que viene del latín y que a su vez viene del griego, ¿sí? Bio, biología, biotecnicatura, biodegradable, ¿no? Entonces dicen que es un prefijo. Sin embargo, hay otros teóricos que deciden tomarlo como otra raíz. Nosotras estamos, no somos partidarias de verlo como otra raíz, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos dos raíces, ¿sí? Que son los casos que nosotros vemos de palabras compuestas, ¿sí? Palabras con dos raíces. Biodegradable, que gradar es la otra raíz, ¿sí? Gradar es el verbo, grad es esa raíz. Bio
una raíz. De es el prefijo de la segunda raíz, que es grad. A, que viene de gradar, ¿no? Esa A, esa vocal temática. Y ble, que es el sufijo. ¿Qué pasa acá? Este es un caso raro y por eso lo pusimos. Usualmente ustedes van a tener palabras que son compuestas y son más sencillas, como sacacorchos, ¿sí? O como sacapuntas, ¿sí? Van a tener palabras que se forman con dos raíces, pero biodegradable es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque a la segunda raíz nosotros vemos la presencia de un prefijo. Entonces, si les cuesta esta palabra, es sumamente entendible, porque es un caso extraño, no es un caso común. Muy bien, ahora vamos a la resolución, desarrollo del punto 5. Bien, respecto al punto 5, dice, clasifica las siguientes palabras según sea su formación. Y es un poquito ahondar en lo mismo. Acuérdense que en los procedimientos de formación de palabras teníamos la derivación, que era a través de sufijos y prefijos. Composición, la existencia de dos bases o de dos raíces cuyas palabras tenían significado de manera independiente. Y la parasíntesis, que era la utilización de los procesos anteriores. En cuanto a la lista de palabras que teníamos en este punto, en la parte de derivación, fíjense que están las palabras incómodo, antiestético y comodidad. La raíz en la primera palabra, en la palabra incómodo, sería cómodo, a la cual se le agrega un prefijo, morfema derivativo, y entonces nos queda una palabra formada por derivación. Lo mismo sucede con antiestético. Tenemos otra vez ahí un morfema que es anti, morfema derivativo prefijo. Y en comodidad tenemos comod y le agregamos un sufijo que sería idad. Otro proceso formativo de palabra era el de composición, que creo que a todos les resulta más fácil porque son palabras formadas por dos raíces o dos lexemas, o por ahí van a encontrar también que dice que poseen dos bases. En el primer ejemplo tenemos ciclomotor, la raíz sería ciclo y la otra sería motor, formando la palabra compuesta ciclomotor. En el caso de sacapuntas tenemos dos bases, saca, que vendría del verbo sacar, y puntas del sustantivo, en este caso en plural, formando la palabra sacapuntas. Rompeolas, tenemos el verbo romper y el sustantivo en plural, olas, formando la palabra compuesta rompeolas. La siguiente palabra sería marcapasos. Ahí tenemos también un verbo, que sería una de las raíces, y pasos, que sería la otra raíz, formando la palabra marcapasos. En el grupo de las parasintéticas tenemos atemorizar y subterráneo. Fíjense, ahí tenemos la primera de atemorizar, un prefijo a, después tenemos temor y el sufijo izar. Y en el caso del subterráneo también tenemos lo mismo, un prefijo y un sufijo. Ter sería la raíz, lexema o la base, sub sería el prefijo y en este caso neo sería el sufijo. La siguiente línea de actividad sería explica el significado de los siguientes prefijos y escribe 4 palabras con cada uno de ellos. Le cedo acá la palabra a la profe Luz, que irá desarrollando el punto. Bien, en este caso ustedes pueden escribir las palabras que ustedes quieran, pero los invitamos a que no busquen en internet, sino que ustedes mismos piensen, se vayan acordando de qué palabras empiecen con estos sufijos, ¿sí? ¿Qué palabras ustedes recuerden que empiecen con in o con i? ¿Por qué están en el mismo nivel? ¿Por qué aparecen en el mismo renglón in o i?
Porque son prefijos que indican negación, los tres. Los tres son prefijos de la misma variante, ¿sí? Los tres indican negación. Nosotros, en nuestro idioma, podemos utilizar cualquiera de ellos para formar justamente una palabra que queramos negar algo, ¿sí? Con el caso de inútil, negamos útil, increíble, negamos creíble, inoportuno, negamos oportuno, ¿sí? Ustedes pueden poner más de 4, pero nosotros sugerimos que por lo menos escriban 4, ¿sí? Vamos después a sub. Sub viene, la mayoría de nuestros prefijos vienen de otros idiomas, ¿sí? Entonces, si ustedes quizás busquen en un momento los prefijos, le van a salir que vienen del latín o el griego, ¿sí? Sub significa abajo o debajo, o marca una inferioridad. ¿Qué tenemos? Subterráneo, ¿no? Abajo de la tierra, subconsciente, debajo de lo consciente, submarino, debajo del mar, ¿sí? Subdirector, quien está después del director, ¿sí? Bien, contra, indica siempre una oposición. Contraespionaje, contraproducente, ¿sí? Es una oposición, en vez de que algo produzca algo, es contraproducente. Tuvo otro resultado, no el que esperábamos, ¿no? Contraataque es justamente la posición del primer ataque. Contradecir, está en contra de lo ya dicho. Des o de como prefijos también indican negación o privación, ¿sí? Diferente a in, o i. Esto tiene dos variantes, ¿sí? Puede ser desventaja, despropósito, ¿sí? También puede ser denotar algo, desesperar, destornillar también, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es la acción contraria a la que marca la raíz, ¿no? Por ejemplo, en desventaja es lo contrario a la ventaja, ¿sí? Algo que me tendría que traer un beneficio, en realidad me está perjudicando. Bien, veamos pos. Pos, muchas veces ustedes pueden encontrar también que se utiliza con una T post, ¿sí? Se emplea para expresar después de, luego de o seguido de, ¿sí? Es lo que viene después. Postraumático, después de un trauma. Posponer, es decir, en vez de utilizar en este momento, los pospongo para otro. Posguerra, es decir, los periodos después de la guerra. Posparto, un periodo después del parto, luego del parto. Indica repetición, es decir, un suceso que se repite, un suceso que vuelva a suceder. Por ejemplo, reutilizar. Ya lo utilicé una vez, lo puedo utilizar de nuevo, quizás unas veces más. Reinventar, ya está inventado. Reinventar, vuelvo a esa idea, ¿sí? El re significa que sucede de nuevo. Y el último que nosotros proponemos que ustedes busquen palabras es anti, ¿sí? Que señala una oposición. Es lo mismo que contra, similar, ¿sí? Va por el mismo lugar. Antiestrés, antiséptico, ¿sí? Antirrobo. Justamente significa lo contrario a esa raíz, ¿sí? Todo es en relación a la raíz, ¿sí? O marca una repetición, o expresa un luego, un después, o una oposición de la raíz. Por eso es importante que nosotros distingamos la raíz, ¿sí? En este punto, ustedes busquen otros ejemplos, ¿sí? Ejemplos sean propios de ustedes, que ustedes conozcan, que estén en su vocabulario, ¿sí? Bien, ahora vamos al penúltimo punto de este práctico. Punto número 7, la consigna. Escribe 4 palabras con cada uno de estos sufijos. Los sufijos, fíjense, son al, ar, eño, era, izar, ísimo.
Acá también hemos puesto 4 ejemplos, como decía la profe Luz, de repente jugar un poco con lo que conocemos, con lo que nos rodea y ver en qué palabras que utilizamos a diario, cotidianamente, y que no estamos haciendo la clasificación mental, podemos darnos cuenta que en todo momento aparecen palabras donde se utilizan estos sufijos. Hay muchos, miles de ejemplos de sufijos, pero como para que ustedes tengan en cuenta y se den cuenta que tenemos la raíz y a la cual le anexamos otra parte, en este caso sufijos, ponemos estos 6 ejemplos. El primero de ellos es al, temporal, craneal, octogonal, lineal. Fíjense que estos sufijos también se utilizan cuando formamos sustantivos colectivos. Ejemplo típico, maizal. Y como esos hay montones de ejemplos. Fíjense que en la primera palabra tenemos tempo y al, que sería el sufijo, y está bien marcadito en todos los casos. Viene de tiempo, temporal, de cráneo, craneal, de octógono, octogonal, de línea, lineal. El segundo sufijo sería ar. Los ejemplos propuestos son todos verbos, fíjense, pertenecientes a la primera conjugación. Saltar, cantar, cazar, amar, pueden ser bailar, soltar, soñar. Eño generalmente se utiliza para la formación de los adjetivos gentilicios. Formoseño, porteño. En este caso los ejemplos que pusimos son sureño, extremeño, madrileño, isleño. Indican el lugar de origen de las personas. Otro sufijo propuesto es era, pordiosera, verdadera, enfermera, cafetera. Fíjense que en algunos casos indican condición en un modo despectivo y en otros casos profesión, como en el caso de enfermera. Hay muchísimos más. Izar también, fíjense que son verbos terminados en la primera conjugación. Ar, aterrizar, ralentizar, indemnizar, modernizar. Izar, acá en este caso aterrizar, viene el aterrizaje, ralentizar, indemnizar, modernizar. Nos damos cuenta que izar sería el prefijo empleado en todos estos verbos, donde izar se acopla a la raíz. Ísimo, acá en la mayoría de los casos nos muestra el grado en que yo estoy describiendo un adjetivo. Fíjense, de lento yo exagero, digamos, y digo vino lentísimo, o caminó lentísimo, o esta señora camina lentísimo. Finísimo, también estoy denotando o expreso a través del sufijo ísimo el modo en que quiero demostrar que se está realizando una acción. Fíjense, de guapo, guapísimo, y cómo denoto este adjetivo, cómo quiero describirlo. No simplemente como decir, está guapo, sino guapísimo. O una comida está rica, o un menú está rico, diciendo riquísimo. Entonces, ísimo es un sufijo que da un significado superior a lo que sería la palabra base. También le propongo, como decía Luz, buscar otros ejemplos que permitan enriquecer el vocabulario y permitan interpretar o comprender cómo surgen o para qué sirven, en este caso, los sufijos como originadores de otras palabras que podemos emplear. El punto 8 explica el significado de los siguientes prefijos cultos procedentes del latín y del griego. Pon un ejemplo para cada uno de ellos. La profe Luz va a
desarrollar el puntito. Bien, como estábamos diciendo hoy, ¿no? Muchas de nuestras palabras, de nuestros prefijos, de nuestros sufijos ya vienen del latín o del griego. Pensemos entonces en un ejemplo para hipo. Hipo significa debajo, hipotenso, es decir, que la tensión está baja. Anfi significa alrededor, anfiteatro. Macro es algo grande, siempre hacemos relación a lo que es mayor, ¿cierto? O a algo que es el paraguas de pequeñeces, ¿sí? De cuestiones más pequeñas. Macro va a tener su contraposición que es micro, ¿cierto? Macro es grande, por ejemplo tenemos macro concierto, ¿sí? Micro, podemos tener el ejemplo que está después, pequeño microbús, ¿sí? Super es algo que se excede, que tiene exceso, por ejemplo, supermercado. Es decir, es algo, nosotros lo asociamos mucho con la idea de macro también, de grande, pero en realidad el super tiene que ver con cuestiones que tienen variedades, ¿sí? Que es más de la norma, más de lo común. Después tenemos hiper, que es la contracara de hipo, ¿sí? Que es con exceso también. Si hipo es algo chico, hiper es algo muy grande, ¿no? O que tiene de más, no que tiene algo bajo, sino que es algo para arriba. Hipertenso, ¿no? Por eso tenemos hipotenso, hipertenso. Ustedes pueden trabajarlo así también, lo mismo con macro, con micro, ¿sí? Buscar las dos caras de la misma raíz. Terminación endo, que es dentro, ¿sí? Bien, tenemos endoscopía. Después tenemos mono. Mono es una palabra que la utilizamos muchísimo, que significa uno, ¿sí? Como monopatín, monotemático, monosilábico, ¿sí? Uno, siempre uno. Estos ejemplos ustedes pueden agregarle más de una palabra, ¿sí? Penta es la idea de 5, pentagrama, ¿no? Poli significa abundancia, ¿sí? Politraumatismo, políglota, ¿sí? Una persona que habla muchas lenguas. Poli siempre significa mucho, variado, a veces también significa multitudes. Multi, también la idea de muchos, como multimillonario. Multifuncional, ¿sí? Que tiene muchas funciones. Bien, esta es nuestra propuesta para la actividad 2. Ya saben que si tienen alguna duda, pueden escribir al correo que aparece en el campus de la capacitación. Esperemos que esta clase haya sido rica y que les haya brindado las herramientas necesarias para poder completar esta actividad. Y en el caso que no sea así, ustedes pueden plantear sus dudas y las trabajaremos en el miércoles siguiente. Si hay palabras que les complicaron o que dicen, no entiendo por qué se dio esta división o esta estructura, me parece que quizás podría haber otra lectura. Perfecto, porque eso es el aprendizaje. El aprendizaje no es simplemente categorizar cosas, sino la reflexión sobre estas categorías. Y estamos justamente para eso, ¿sí? Así que, por mi parte, muchas gracias por la atención, por la presencia, por el respeto que siempre muestran en todos sus mensajes, por escucharnos y por brindarnos una parte de su día, ¿sí? Bien, Alba. Simplemente agradecer, como decía Luz, la presencia de ustedes. Sin ustedes nosotros no estaríamos aquí intentando transmitir lo que sabemos, como para que sea útil a un futuro de la versión de corrección de la versión taquigráfica, ir aprendiendo de a poco. Hay gente que sabemos que de repente pueden saber más que nosotras, pero bueno, nos hemos embarcado en este desafío de transmitir lo que sabemos para serles útiles. Así que, como decía Luz, de repente háganos saber sus dudas, las cuestiones que no le han quedado claras. Entonces podemos dilucidar todas estas dudas o avanzar, profundizar más en otros nuevos conocimientos. Nos estaremos encontrando el próximo miércoles nuevamente de 9 a 10 y
agradecerles nuevamente que estén, pedirles, como todo el mundo, que se cuiden, que nos cuidemos, que la Argentina y el mundo necesita de nuestra conciencia, cuidar lo pequeño, que es cuidar a nuestros familiares, a los próximos, cuidar a los vecinos, y así, bueno, haremos el efecto multiplicador de cuidar nuestra ciudad, cuidar nuestro pueblo, nuestra provincia, y ampliar esto porque realmente el mundo necesita que todos tomemos conciencia que estamos pasando por un momento muy difícil y que si no nos unimos y no tomamos conciencia real de lo que nos está pasando, no vamos a poder salir de esto. Simplemente por ahí a mí como una persona mayor me asusta ver tanto movimiento, ver a los chicos en las plazas, por ahí sin sus barbijos, a los jóvenes en sus actividades deportivas, también sin cuidado. Yo digo, por Dios, no tendrán abuelos, no tendrán padres, así que les pido ese favor de que nos cuidemos entre todos, que nos cuidemos muchísimos y entonces poder estar y continuar con este curso. Y si Dios quiere conocernos personalmente, porque no hay nada mejor que conocer los rostros completos sin los barbijos, mirarnos a la cara y poder saber que el otro existe y que está acompañándonos. Así que simplemente eso y muchísimas gracias por su presencia. Nos encontramos el próximo miércoles.